quisiera que uno de los sobrevivientes de aquella época tan dinámica no se hubiera olvidado de las banderas a las cuales se comprometió y aprendiera de aquel viejo que había regresado del exilio hacía 20 años y se jugara precisamente eso, la pacificación, la unidad nacional y el camino de retorno que todavía necesitamos a una democracia con contenidos, aquella que tiene y que ofrece justicia social, soberanía política e independencia económica. Ahora le cuento a Javier Garín que, como se decía normalmente, no se vino preparado, sacó una enorme cantidad de papeles. Sí, no, porque hace tiempo que estoy tomando apuntes sobre este tema, pero la verdad que me ha últimamente... Nosotros somos como Cristina, hablamos sin papeles. Sí, se me ha... Podés quemarlos, bueno, está los voy a proponiendo quemar, que los entonces. quemes. Bueno, desde ya muchas gracias por recibirnos acá y muchas gracias a ustedes por estar presentes y bueno, considero un orgullo estar debatiendo y coincidiendo en muchas cosas, difiriendo en otras con los compañeros que me han precedido, que la verdad que dijeron cosas muy importantes y han hecho caracterizaciones muy importantes de este periodo. ¿Por qué a mí me interesó últimamente ocuparme de ese tema? Porque en general yo tengo un par de libros escritos sobre historia, sobre figuras que me parecía que había que reivindicar. Una Manuel Belgrano, otra Bernardo Monteagudo, figuras desvalorizadas, en el caso de Belgrano, figuras directamente sepultadas o denigradas por la historia oficial, como en el caso de Monteagudo. En el caso de Perón hay una actitud denigratoria hacia el último Perón. Y eso es lo que a mí me motiva en general para ocuparme de temas históricos, hacer una reivindicación de algo que está siendo denigrado injustamente. En el caso de Perón considero que es así. No solo por los antiperonistas, sino también por sectores del propio movimiento nacional que se han hecho su propia mitología autojustificatoria. Y entonces plantean una serie de mitos que voy a tratar de recorrer rápidamente y tratar de refutar. Y considero, en el caso particular del último Perón, que es una figura que nos deja muchas enseñanzas y muchos desafíos para el presente. La primera cuestión que hay que tener en cuenta, y esto lo entronco directamente con Monteagudo, es la cuestión de la unidad continental. Una cuestión que Monteagudo fue el primero en plantear en forma sistemática a comienzos del proceso emancipatorio en América del Sur, que después es retomada y asumida tanto por San Martín como por Bolívar. A Bolívar es a quien Monteagudo le entrega un plan de federación continental, planteando que solo mediante la unidad de los pueblos de Hispanoamérica se podían defender del imperialismo, del colonialismo. Perón retoma esto en los años 40 y 50, a través de la experiencia del ABC, por su amistad y su afinidad con Ibáñez en Chile y con Vargas en Brasil. Él ve la oportunidad de comenzar un camino de unidad continental entre Argentina, Brasil y Chile, camino que fue boicoteado y combatido enérgicamente por Estados Unidos, que era quien aspiraba a reemplazar a Inglaterra en el dominio colonial de América del Sur en general y de Argentina en particular. Entonces acá tenemos la cuestión principal que Perón supo ver. La cuestión nacional, como bien dijeron los compañeros, la cuestión nacional, como decía Lenin, que es la principal contradicción que existe en los países coloniales. No es la contradicción entre la burguesía y el proletariado, sino entre el pueblo que tiene que descolonizarse y las colonias la metrópoli que lo intenta mantener sometido. Esto lo entrevió Perón en el libro Conducción Política. Dice: nosotros tuvimos el acierto de haber descubierto y de haber levantado las tres banderas, tuvimos la inteligencia de haber levantado las tres banderas que después tuvieron que tomar todos los sectores populares. La bandera de independencia económica, de soberanía política y de justicia social. Y esas tres banderas están estrechamente vinculadas, están íntimamente relacionadas con el movimiento de liberación nacional que encarnó Perón. Expresan ese movimiento de liberación nacional. Un movimiento que en los años 40 tenía como base
una clase trabajadora que Perón supo interpretar. Tenía como base a un ejército que tenía un sector nacional muy fuerte, tenía como base a una burguesía incipiente, pero que intentaba consolidar sus posiciones, y tenía como enemigo a todo el viejo país asociado al modelo agroexportador vinculado con Inglaterra. Entonces, en esos términos se planteó la pelea en esa época. Cuando vienen los años 70, Perón se encuentra con una realidad que ha cambiado. Ha cambiado porque vino una sucesión de dictaduras y de gobiernos antipopulares, porque Estados Unidos consolidó su papel rector, su hegemonía en todo el continente sudamericano, y nos encontramos con una clase trabajadora que ha disminuido, ha perdido parte de su fuerza, producto de esos 17 años de proscripción del peronismo. Nos encontramos con una burguesía nacional mucho más débil, porque la estructura productiva del país también había cambiado, producto de la extranjerización que se produce en esos años, y a manos de esa sucesión de gobiernos y de dictaduras. Se encuentra Perón con un ejército que fue cooptado por la doctrina de seguridad nacional desarrollada por Estados Unidos e impartida a través de la Escuela de las Américas. Entonces la situación en la cual se encuentra Perón en esos años 70, cuando él asume el desafío de encarar un nuevo gobierno en Argentina derrotando a esa dictadura, era diferente. Y sin embargo, Perón no cambió el eje de sus propuestas centrales, y esto es lo notable, porque por eso yo digo que se han instalado una serie de mitos denigratorios. Uno de los mitos es compararlo al Perón del 73 con el del 45, decir no era el mismo, estaba viejo, había claudicado. Es un mito que se ha instalado, porque lo cierto es que si uno examina sus propuestas y sus acciones, van claramente en ese sentido emancipatorio que dice Raúl Isman y que dice el compañero. Otro mito que se instaló, otro mito con intención denigratoria, es intentar contraponer la figura de Perón con la de Evita, por ejemplo. Es decir, bueno, Perón fue alguien, mientras vivió Evita, cuando murió Evita, perdió parte del rumbo, y ya después, en los años 70, no estaba Evita y era cualquier cosa. Este mito que se ha instalado, que es una verdadera falacia, se lo mire por donde se lo mire, porque realmente Evita y Perón habían conformado una unidad política, pero que se basaba fundamentalmente en Perón, en donde Evita realmente la fórmula es al revés. Evita no hubiera existido políticamente con la importancia que tuvo si no hubiera sido por Perón. Pero así como existe una actitud romántica de ciertos sectores que se dicen de izquierda, que permanentemente tratan de exaltar las revoluciones fracasadas, fallidas, o los revolucionarios muertos, y se oponen a las revoluciones triunfantes y a los revolucionarios vivos, que exaltan al Che Guevara y denigran a Fidel Castro. Así también con Evita y Perón pasó lo mismo, y sobre todo la izquierda peronista tomó eso como bandera a partir de la plaza del 1 de mayo del 74, con ese famoso cántico de si Evita viviera sería Montonera. Lo cierto es que Evita nunca, bajo ninguna circunstancia, hubiera tomado una actitud política contrapuesta a la de su conductor, que era Perón. Era inconcebible eso. Pero este mito se instaló. Como se instaló otro mito en los últimos tiempos, que realmente es el colmo de lo antihistórico, y perdón con la expresión, no quiero ofender, yo tengo a veces un lenguaje un poco duro, un mito muy pelotudo, que consiste en contraponer a Cámpora a Perón y decir, no, la primavera camporista, los 49 días
de Cámpora fueron una primavera, cuando después Cámpora renunció, vino Perón, todo cambió, vino la noche, y nos intentan presentar este mito, que una vez más tenemos que decir, Cámpora, el gobierno de Cámpora fue el gobierno de Perón. El propio Cámpora lo dijo en su discurso ante la Asamblea Legislativa, cuando asume el cargo, dice, es la hora de Perón, esta es la hora de Perón. No designó un solo puesto en su gobierno que no hubiera sido consultado con Perón. No llevó adelante ninguna línea política que no hubiera consultado con Perón, con quien se entrevistaba cuando Perón regresó al país diariamente y antes en forma continua. Entonces es realmente una necedad sostener que Cámpora es una figura que puede haber tenido alguna vida autónoma propia, independiente y contrapuesta a Perón. Esa etapa del gobierno de Cámpora fue parte del gobierno de Perón, porque Perón era el que ejercía el gobierno a través de Cámpora, a través de la representación de Cámpora. Entonces terminemos con esa falsa dicotomía. Hasta se han creado agrupaciones oficialistas con el nombre de Cámpora, exaltando la figura de Cámpora. Entonces, desde la derecha, para contraponerse, han tirado otras con el nombre de Juan Domingo, con el nombre de Solano Lima. Una verdadera ridiculez, una verdadera ridiculez. Pero bueno, lo otro que quiero señalar, se ha instalado la idea de que realmente hay que ser a veces poco prudente desde posiciones de izquierda o posiciones progresistas para regalarle la figura de Perón a la derecha. Y lamentablemente se ha hecho con mucha frecuencia, pintándonos a Perón como un viejo facho, una persona autoritaria, y entregándose lo servido en bandeja a la derecha, cuando debería ser reivindicado desde quienes nos decimos nacionales y populares, de izquierda o parte de los sectores progresistas del pueblo. Entonces eso es algo que tampoco lo logro entender, y voy a demostrar que no era un viejo facho, demostrando las medidas de gobierno que tomó, medidas que son mucho más progresistas que cualquiera otra de los gobiernos posteriores, incluso el actual, y no es para criticar o poner en duda las conquistas logradas por Néstor y Cristina. Pero en esos pocos meses del gobierno de Perón hubo un grado tal de conquistas en materia de emancipatoria que es realmente notable y que todavía no se ha reproducido, a pesar de las dificultades y de las relaciones de fuerza adversas o poco favorables que tenía Perón en ese momento. La otra cuestión que también se plantea